cuidado con el tema del tiempo, entonces vamos a tratar de explicar un poco cómo definir diferentes tiempos dentro de la literatura y dentro de la vida misma, indudablemente. El tema del tiempo es un tema muy interesante. Eh, por tomar un ejemplo, se ha hablado, hay teorías sobre el tema del tiempo, si se mueve, si es lineal, si es espiralado, si tiene círculos, si tiene ondas. Hay muchas películas de ciencia ficción que hablan de cómo llegar de un punto a otro a través del tiempo. La realidad es que el tiempo tiene tres diferentes formas al trabajarlo literalmente o literariamente. Una es la forma física del tiempo, que es el tiempo en lo que se llama del desorden, donde el desorden aumenta, donde la gente nace en un orden, que es el orden del nacimiento, y llega al desorden, que es el desorden de la muerte. Todas las cosas en el universo tienen un nacimiento y tienen una muerte. Desde el mismo universo que tuvo un punto, un Big Bang, y va a tener una explosión dentro de miles de millones de años. Entonces, todo, desde las piedras, las plantas o los mismos seres humanos, tienen un crecimiento desde el nacimiento hasta la muerte. Ese es un orden, digamos, físico. El otro orden, o el otra flecha, que es la que llamamos la flecha del tiempo, es la flecha psicológica, que es la forma en que pasa el tiempo para cada uno. El tiempo pasa diferente para un árbol, o para un animal, o para un ser humano. En el caso de los seres humanos, cuando trabajamos en un libro, tenemos que pensar en el pasado y en el futuro, en los recuerdos, en las memorias. Pensemos que el pasado es lo que recordamos, no es lo que verdaderamente pasó. Cuando alguien escribe una biografía, o aunque sea una autobiografía, es lo que va a acordarse de su infancia, no de lo que verdaderamente pasó. ¿Por qué? Porque, bueno, la memoria nos juega a veces esas trampas de olvidarnos de algunas cosas. Algunos recuerdan más las cosas malas que las buenas, otros recuerdan más las buenas que las malas. Entonces, lo que vamos a escribir o lo que vamos a escribir de alguien va a tener que ver con esa memoria o ese recuerdo que con la realidad. Y el futuro es la suposición de lo que va a pasar o es el deseo de lo que va a pasar, pero tampoco lo conocemos. El presente es lo que vemos, que tampoco es la realidad. Lo que vemos tampoco, sí. Cuando la policía entrevista a testigos de un accidente de tránsito, entrevista a 10, va a tener 10 realidades diferentes. Porque 10 personas vieron 10, como si hubieran visto 10 accidentes diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno tiene esa visión de esa realidad de una forma diferente. Porque es como su mente lo vio. Por eso hablamos de la flecha psicológica, que es el tiempo visto a través de cada uno con su cultura, con su pasado, con su presente. La tercera flecha es la flecha espiritual. Digamos que vamos de ese vacío existencial que hablaba Sartre o los grandes filósofos existencialistas a todo que es Dios a través de la religión o las diferentes ideas de Dios. Esa flecha espiritual es la que va expandiéndose desde nuestra infancia a nuestra madurez, que no tiene nada que ver con la fecha del tiempo del nacimiento a la muerte. La parte espiritual a veces cambia de diferentes formas. Muchas veces dice que cuando más viejos nos hacemos, más espiritualistas nos hacemos. Es verdad, pero hay jóvenes muy espirituales y hay gente anciana muy capitalista o muy pensadora de materialista. Entonces, la flecha del espíritu va diferente a la flecha de la parte física y a la flecha psicológica. Entonces, cuando trabajamos los personajes en el tiempo, tenemos que pensar en esas tres flechas diferentes. El tiempo siempre está presente en todo lo que hagamos en la vida nuestra, pero en lo que escribimos.
sea ciencia ficción con naves espaciales, sea realidad de pensamiento científico. Como decía Albert Einstein, todo depende de espacio y tiempo, todo depende, la teoría de la relatividad se basa justamente en eso, que no hay un tiempo y un espacio determinado, sino que todo depende de dónde está el individuo en ese tiempo y espacio. Y cuando trabajamos en un libro tenemos que estar trabajando en eso exactamente. ¿Dónde poner a nuestros personajes en ese tiempo y espacio que estamos desarrollando en la obra? Puede ser una obra, vuelvo a repetir, de ciencia ficción o puede ser de motivación. Siempre vamos a trabajar de acuerdo a lo que nosotros vemos. Las civilizaciones antiguas, aztecas, incas, mayas, sumerios, babilonios, egipcios, griegos, fueron los primeros que midieron el tiempo, pero lo medían a partir de hechos externos, la luna, el sol, las cosechas, y eso lo fueron midiendo los sacerdotes o los científicos, que eran quienes controlaban el tiempo. Entonces el tiempo se había transformado en algo sagrado o algo que lo único que conocían eran los reyes y los clérigos. La revolución comercial, industrial, o la revolución comercial primero en el siglo XI, la revolución industrial en el siglo XIX, cambió las ideas de tiempo porque las transformó en más parte de finanzas o la parte canónica, incluso cambió, en el siglo XI empezó a cambiarse el calendario, adaptándolo a las necesidades del comercio más que a las de la idea religiosa. Entonces tenemos que hay un tiempo histórico, un tiempo lineal, un tiempo mesurable que se puede medir, previsible, que podía orientarse a la organización del trabajo y a la función de la idea de el tiempo es trabajo o el tiempo es oro, como decían en una época. A partir de ese momento podemos establecer 4 medidas de tiempo diferentes. Y eso es importante cuando trabajamos en un libro o en la vida diaria también. El primero es lo que llamo el tiempo material. Es el mundo donde habitamos, donde la gente vive su tiempo para las posesiones materiales, que es la flecha física, la flecha de la dirección donde viene del desorden, donde aumenta ese orden hasta llegar a ese desorden, como dijimos antes, del nacimiento a la muerte, donde es parecido como un rompecabezas, donde cada pieza vamos creando piezas para colocarlas en ese rompecabezas y tratar de ordenarla. La gente que vive en ese tiempo, o los personajes que podemos crear para vivir dentro de esa flecha física, deberían ser personajes que buscan el orden correcto, que buscan armar ese rompecabezas perfecto, que están estructurados, que son ansiosos por el éxito físico o material más que espiritual. Los otros personajes podemos tener el personaje del mundo formativo, donde los personajes, o las personas, porque yo hablo de personajes literarios, pero también podemos adaptarlo a diferentes personalidades de gente que conocemos, donde el personaje vive tiempos ficticios, viven en un pasado. Ahí es donde hablamos de la flecha psicológica, que es la dirección en que muchos humanos sienten que el tiempo pasa, que recuerdan un pasado, que no ven el futuro. Es el tiempo donde hay mucha melancolía, donde están aquellas personas que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, y no logran soltarse las ataduras del pasado para ir para el futuro. El tercer tiempo que estamos viendo es lo que yo llamo el tiempo creativo, que es un poco más de mentes abiertas, donde se coloca la tercera flecha, que es la espiritual, donde el tiempo es vivencial, donde la dirección en todo lo que está expandiéndose, todo crece, se adapta rápidamente al crecimiento, tenemos la mente en positivo, esperando la oportunidad para tomarla, dándonos cuenta que el tiempo no nos espera, que nosotros tenemos que ir por el tiempo.
Y es como muchas veces decimos, tenemos que estar en la estación cuando pasa el tren. Y tenemos que estar cuando pasa nuestro tren. Tenemos que ver el tren en la oportunidad en el momento que está pasando. Tenemos que tener esa mente alerta con ese tiempo para subirnos al tren adecuado. Pero hay un cuarto tiempo en donde yo lo llamo el tiempo ideal, donde muy poca gente llega, pero que logrando pasar los otros tres se puede lograr. Y lo llamo los amigos del tiempo. Son quienes se amigan con el tiempo, saben manejarlo, saben manipularlo, saben cuantificarlo. Son los que creen en las bondades del tiempo y no se adaptan a ninguna de las tres flechas anteriores. No hay vector que señale el camino y el camino lo hacen ellos. Son los que no buscan el rompecabezas porque saben que las fichas van a aparecer solas. Se hacen amigos del universo para que el universo les mande la ficha adecuada. Y buscan esa oportunidad sin tener que hacerla. Los amigos del tiempo son los que no miran el pasado. Aprenden del pasado, pero lo dejan a un costado. Viven el presente en pos del futuro. Los amigos del tiempo son los que tienen la mente, el cerebro, el espíritu en expansión. Siempre van por más. Más creación, más formación, más imaginación. Y por último, los amigos del tiempo son los que obtienen toda esa energía que no es posición material. La posición material va a llegar a partir de la energía, de saber aprovechar las oportunidades, de aprovechar ese crecimiento que en definitiva todos tenemos, y se transforman en dueños del tiempo y en definitiva son los dueños del futuro. El que es dueño del tiempo es quien manipula el futuro y lo puede manejar a su gusto y necesidad. Eso es lo importante cuando estamos trabajando en un libro y cuando vivimos. Yo creo que las indicaciones sirven para la vida misma, pero también sirven para trabajar los personajes. La idea del tiempo es la idea de cómo manejar nuestros personajes y nuestras obras literarias a partir de. Tenemos que tener muy claro en qué tiempo figura nuestra obra, cómo vamos a manejar estos 3 o 4 tiempos de acuerdo a lo que queramos poner en la obra. Vamos a tener un personaje que vive del pasado, un personaje que vive del futuro, un personaje que vive en el presente, para ese contrarrestar, para ese juego en donde el lector se entusiasme. Es muy importante que logremos esos objetivos para atraer al lector.